¿En qué momento nació toda esta historia? Pues mira, antes de que todo cambie surge de dos cosas. Por una parte de la observación, del momento vital en el que Ujú. estamos viviendo, ¿no? Estamos en este punto, los alemanes tienen una palabra para eso, el Zeitgeist, ¿no? El espíritu del momento. Da la sensación de que estamos viviendo uno de esos momentos históricos en los que va a pasar algo, ¿no? Que estamos al borde de algo, pero no sabemos muy bien lo que. Y por otra parte, siempre me había fascinado el tema de los magnicidios, ¿no? Porque históricamente han servido como una especie de punto de ruptura, como una especie de explosión que marca Sí. un cambio, ¿no? Desde la antigüedad, o sea, de Filipo de Macedonia, Julio César, el archiduque Francisco, Kennedy, Gandhi, Olof Palme. Siempre que se produce un magnicidio hay un momento brusco de giro en la historia. Esas dos cosas, las ganas de contar esa historia, esa especie de pelea larvada que existe en la actualidad y que está por debajo de la mesa de mentiras, medias verdades, las fake news, las Ujú. injerencias políticas, todo eso metido en una coctelera planteando qué pasaría si se comete el mayor magnicidio de la historia de Ujú. Europa. Si de repente eliminas a todos los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea, ¿qué pasa el día después? ¿Qué sucede? ¿Quién se beneficia? ¿Cómo lo harían? Ujú. ¿Quién estaría detrás? ¿Hay algún plan posible? Todo esto es lo que se plantea en Antes de que todo cambie. Y al mismo tiempo yo quería contar la historia de sus protagonistas, ¿no? Una historia de redención y de perdón, y cómo a veces a través de la venganza puede llegar el perdón. El perdón a uno mismo, Sí. que es el más complicado de obtener, ¿no? Es decir, eh, todos hemos cometido en algún momento de nuestra vida un error. Bueno, tú a lo mejor no porque tú eres muy joven, pero todos hemos cometido un error, muchos errores, pero hay uno, es la gran cagada, eso que tú sabes cuál es el tuyo, yo sé cuál Sí. es el mío, la gran metedura de pata de tu vida. Puedes mitigar las consecuencias de esa metedura de pata, tú puedes arreglarlo, pero conseguir perdonarte a ti mismo, Muy eso ya, complicado. eso ya es más complicado, porque somos extraordinariamente severos con nosotros en ese aspecto, porque tenemos que convivir con el tipo, con la tipa que cometió el Ujú. error, que somos nosotros Sí. mismos. Entonces, todo eso empaquetado es Antes de que todo cambie. Ujú. Muy bien. Y una de las ideas centrales sería qué estaríamos dispuestos a hacer a cambio de obtener justicia. Uno de los ejes es cuál es nuestro precio, qué es lo que Ujú. estaríamos dispuestos a hacer. Vale, Antes de que todo cambie arranca con una premisa muy complicada. Su protagonista, Sam, es un villano, Ujú. es un terrorista, es un tipo que está dispuesto a matar Ujú. a un montón de dirigentes y sabe que las consecuencias de eso son espantosas, de hecho son incalculables, nadie Ujú. sabe qué es lo que pasaría después. Y aún así está dispuesto a hacerlo. ¿Cómo consigues que tú como lectora o Ujú. cualquier persona como lectora empatice con alguien así desde el principio? Pues lo tienes que poner en una situación extraordinaria. Sam ha perdido a su hijo. Perder un hijo es espantoso, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Ujú. No hay nada peor, porque es antinatural. Que se mueran tus padres es lo natural, es ley de vida, Sí. es o lo has pasado o lo vas a pasar, eso es inevitable. Pero que se te muera un hijo te deja destrozado, y si encima es por culpa tuya, el doble de destrozado, y él está en ese punto. Cuando de repente aparece alguien, una mujer mayor, enigmática, que le ofrece una salida para todo ese dolor, y no solo le ofrece eso, le ofrece respuestas Ujú. y le ofrece redención a través de la venganza. En ese momento tú eres consciente, aunque eso no sea la justicia que me estás planteando, Ujú. sí que eres consciente de que ese es un precio que estás dispuesto a pagar. Y tú como lectora o como lector dices, vale, lo que vas a hacer es horrible, pero yo en tu lugar haría exactamente lo mismo. Y entonces ahí en ese punto en el que se desdibujan las líneas morales, en el momento en el que ya no hay respuestas correctas ni incorrectas, en las que Sí. todas las preguntas son endiabladas, ahí es donde el thriller se desenvuelve extraordinariamente bien. Y ahí es donde arranca la historia. Por eso no es tanto la búsqueda de la justicia como saber cuál es el precio que estás dispuesta a pagar Ujú. tú para obtener lo que Ujú. quieres. Y todos tenemos un precio. Sí, eso es. Eh, para ti, ¿quién es el personaje que más te gusta? Pues fíjate, tanto Sam como Julia, los dos personajes, me apasionan porque son dos contrapuntos. Los dos arrancan en un punto muy complicado de su vida, los dos tienen sus propios demonios personales, los dos tratan de encontrar la paz y la redención a través de sus actos, pero donde uno es oscuridad, la otra es luz, Ujú. y al final acaban colisionando
esa historia, ese camino es lo que me interesaba contar. Y en ese sentido me resultan fascinantes. Y también me resultan fascinantes todo el arco de secundarios, porque los secundarios tendrían que poder ser protagonistas de su propia historia, ¿no? Para evitar que pase eso, que sucede en algunas historias que los secundarios parecen de cartón, ¿no? Es decir, como las obras infantiles, esto del niño que hace de roca número 3 o árbol número 4, no. Coño, que tengan vida. Yo hago una cosa. Yo le construyo una biografía antes de empezar a todos los personajes. Es maravilloso porque es imaginarte la vida de cada uno de ellos. El 80% de ese material después no lo utilizo o lo acabo reutilizando años después en otro libro, ¿no? Pero sí que me permite entender su psicología, cómo son, por qué actúan de una determinada manera o de otra, en definitiva, darles empaque. Por eso Su historia. es una novela, efectivamente, es una novela muy coral donde entran muchos personajes y muchos protagonistas y todos tienen que ser interesantes, si no, no funciona. Sí, eso es. ¿Hubo alguna escena que disfrutaste especialmente escribiendo y, por ejemplo, en cuál no tanto? Una escena que lo pasé mal, que es, y no es un spoiler, es decir, la historia empieza con el asesinato de un niño. Yo soy padre. El día que escribí esa escena, yo llegué a mi casa y yo abracé a mis hijos porque venía con un mal cuerpo porque acababa de matar a un niño. Y matar a un niño es muy doloroso, aparte cómo muere en la novela, ¿no? Pero necesitaba ese puñetazo, perdón, necesitaba ese puñetazo emocional al principio para que tú después entiendas el resto de la historia. Sí. Y después lo he disfrutado muchísimo. Me he pasado meses planificando un atentado, ¿vale? Y lo estoy diciendo mientras me graban. O sea, me he pasado meses planificando un atentado, buscando las alternativas, recorriendo los escenarios donde tiene lugar. Me he recorrido el Gran Hotel de la Toja de arriba abajo, un hotel decimonónico que he descubierto que, como era un hotel de estos de la alta burguesía del siglo XIX, resulta que tiene todo un sistema de corredores por donde iba el personal de servicio, porque claro, no se podían cruzar con los huéspedes. ¿A dónde vamos a parar? Y poder meterme literalmente hasta la cocina, estar ahí y ver la isla, una isla donde se celebran las reuniones del Foro de la Toja, donde se reúne el Club Bilderberg una vez al año. O sea, un sitio que está blindado, imagínate en una cumbre, con un único punto de entrada y un único punto de salida, que es a través del puente. Pasarme meses planificando un atentado Te gustó mucho. es divertido, o sea, porque tú ves posibilidades y tienes que planificar no solo cómo lo vas a hacer, sino cómo vas a salir de allí, cuáles son los principales puntos de fuga, o sea, las alternativas, la viabilidad de los planes. Me lo he pasado muy bien, dando rienda suelta al pequeño chacal que llevo dentro. Sí. ¿Y por qué elegiste Galicia como escenario y qué significado tiene para ti? Mi apellido Loureiro, yo no engaño a nadie, ¿no? O sea que, Sí. quiero decir, lo tengo a mano, lo conozco perfectamente y no solo eso, sino que me da todos los elementos que necesito para un thriller. Me da el paisaje, me da el clima, me da el paisaje humano, esos pueblos pequeños donde todo el mundo parece guardar algún secreto, esa gente reservada. Me da, en definitiva, el espacio perfecto para contar esa historia, ¿no? Para contar este tipo de historias. Pero eso no solo es típico de Galicia, es de todo el norte de España y llega hasta Euskadi, ¿no? Es decir, Dolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi, María Oruña, Manel Loureiro, todos vivimos en ese universo que resulta muy atractivo precisamente por todos esos elementos que te decía antes. Como nos encantan las etiquetas, sabes que se habla del Euskal Noir, el Galician Noir. Bueno, sí, eso existe, pero más allá de las etiquetas es algo que a mí me encaja muy bien. Y aparte, bueno, a lo largo de todos los últimos libros he ido recorriendo varios escenarios, ¿no? Con La Puerta era esa Galicia rural, verde, profunda, que se está muriendo. En La Ladrona de Huesos era la historia de esa Galicia de las leyendas, de las tradiciones, del Camino de Santiago. El anterior libro, Cuando la tormenta pase, con el que gana el Fernando Lara de novelas, esa Galicia atlántica, salvaje. Y ahora es la Galicia más turística, la más conocida, Sanxenxo, Bueu, Ogrove, Atocha, Cambados, Pontevedra, o sea, esa que conoce un montón de gente, pero que en esta ocasión tiene algo por debajo, mucho más siniestro y mucho más inquietante que hace que sea interesante. ¿Crees que Sam busca justicia de verdad o simplemente pues, una forma de soportar el dolor? Sam busca redención, Sam busca paz y Sam busca poder dormir por la noche
y no tener que meterse el cañón de una pistola en la boca. Ujú. Justicia es un término muy ambiguo. Ujú. Yo que vengo del mundo del derecho, yo era abogado. Ujú. Sí, eso he leído, sí. Una cosa es tener derecho, otra cosa es tener razón y otra cosa es tener justicia, que debería ser lo mismo, pero Pero no. a veces puedes tener derecho y justicia y no tener razón, puedes tener Ujú. derecho y razón y no tener justicia, puedes tener justicia y razón y no tener derecho. Ujú. Buscar paz mental es quizás más complicado, Ujú. pero es muchísimo más gratificante. Sí, sin duda. ¿Qué te gustaría que sintiera el lector al terminar el libro? Emoción. Y sobre todo la sensación de que ha merecido la pena. Tú sabes cuando estás leyendo un libro Sí, que te está gustando mucho y cuando te estás acercando al final, las últimas páginas, empiezas a leer más despacito sí, para porque no, disfrutar más. porque no quieres que se acabe, Sí, porque en ese momento tú eres consciente de que esos personajes con los que has vivido durante horas o días o semanas, lo que te haya llevado a leer el libro, que has vivido una aventura emocionante, que has sufrido, has reído, has llorado, te has enamorado con ellos, sabes que cuando llegue al final, ellos van a seguir viviendo su vida, pero a ti te van a echar de una patada. Y eso es dolorosísimo, sí. ¿no? Entonces, si al final, si cierras un libro y tienes esa sensación de pérdida, pero al mismo tiempo esa sensación de, wow, qué viaje, Ujú. ha merecido la pena, entonces es que has hecho bien tu trabajo como escritor. Y eso es lo que quiero que se lleven los lectores de antes de que todo cambie. La sensación de que han tenido un viaje emocionante, Ujú. excitante Y que les haya gustado. y que haya merecido la pena. Ujú.